Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo soy y estoy feliz de tenerlos una vez más por aquí. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les emociona, y mucho. Vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, así como lo oyen. Y no solo eso, vamos a explorar ese recuerdo que parece que están preparando juntos. ¿De qué se trata? ¿Será una nueva serie? ¿Una película? ¿O algo completamente diferente? Pues prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo de estos dos talentos turcos y a desentrañar este misterio juntos. Pero antes de que empecemos, como siempre, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido todas las semanas, así que siempre tendrán algo nuevo que ver por aquí. Y si les gusta el vídeo, no olviden darle like. Su apoyo significa muchísimo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido que les guste. Así que vamos a empezar. Bien, entremos en materia. La pregunta del millón, ¿qué están tramando Can Yaman y Demet Özdemir? Porque, seamos honestos, desde que protagonizaron Erkenci-Kuş, la química entre ellos fue innegable. La serie fue un éxito rotundo y su popularidad trascendió fronteras. Y por supuesto eso alimentó las esperanzas de muchos fans que deseaban verlos juntos, no solo en la pantalla, sino también en la vida real. La química palpable que emanaba de Sanem y Can, sus personajes en Erkenci-Kuş, era algo que no se veía todos los días. No era simplemente actuación, era una conexión genuina que traspasaba la pantalla y se clavaba en el corazón de la audiencia. Después de Erkenci-Kuş, ambos tomaron caminos diferentes en sus carreras. Can Yaman se fue a Italia, donde continuó su carrera como actor, protagonizando series como Viola come il mare. Demet Özdemir, por su parte, siguió trabajando en Turquía, participando en proyectos como Doğu Kaderindir y Aşk Taktikleri. Can buscaba nuevos horizontes, explorar diferentes mercados y consolidar su carrera a nivel internacional. Demet, por su parte, se enfocó en proyectos que desafiaran su versatilidad como actriz, explorando dramas y comedias con igual pasión y dedicación. Pero a pesar de la distancia y de sus diferentes proyectos, el recuerdo de la magia que crearon juntos en Erkenci-Kuş siempre ha estado presente en la mente de los fans. Y ahora, de repente, empiezan a surgir rumores, indirectas, pequeñas pistas. Todo apunta a que están trabajando en algo juntos. ¿Qué es ese recuerdo del que tanto se habla? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes y donde empiezan las especulaciones. El mundo del espectáculo es experto en jugar con las expectativas, en crear expectación y en mantener a la audiencia en vilo. Y Can y Demet, sin duda, saben cómo manejarse en este juego. Una de las teorías más fuertes es que se trata de una nueva serie o película. Imagínense. Can y Demet, nuevamente juntos en la pantalla, interpretando nuevos personajes y reviviendo esa química que tanto nos enamoró. Sería un bombazo, sin duda. Los fans de todo el mundo estarían extasiados. Las redes sociales explotarían, los trending topics se llenarían de hashtags relacionados con la pareja y los medios de comunicación no pararían de hablar del tema. Sería un evento global. Pero, ¿qué tipo de historia podrían contarnos? ¿Volverían a una comedia romántica similar a Erkenci-Kuş? ¿O se atreverían con un drama más intenso? ¿Quizás un thriller con toques románticos? Las posibilidades son infinitas, y ahí es donde entra en juego nuestra imaginación. ¿Se atreverían a desafiar las expectativas y a presentar una historia completamente diferente, algo que nadie se esperaría? ¿O se mantendrían fieles al género que los catapultó a la fama, apostando por una fórmula probada y exitosa? Algunos rumores apuntan a que el proyecto podría ser una producción internacional, quizás para alguna plataforma de streaming como Netflix o Amazon Prime Video. Esto les daría una mayor proyección y permitiría que su trabajo llegara a una audiencia aún más amplia. La globalización del entretenimiento ha abierto nuevas puertas a los actores y actrices de todo el mundo. Una producción internacional les permitiría llegar a millones de hogares en diferentes idiomas y culturas, consolidando su estatus como estrellas globales. Otra teoría que ha estado circulando es que el recuerdo, al que se refieren, no es una serie o película, sino algo diferente. Tal vez un documental o un programa especial sobre Erkenci-Kuş.
Podrían compartir anécdotas del rodaje, mostrar escenas inéditas y contar cómo fue trabajar juntos. Sería una forma de celebrar el aniversario de la serie y de agradecer el apoyo de los fans. Un documental sería una oportunidad única para conocer los entresijos de la serie, las dificultades que enfrentaron durante la producción y los momentos más divertidos y memorables del rodaje. También se ha hablado de la posibilidad de que estén preparando una campaña publicitaria juntos. Ambas son figuras muy populares y con una gran influencia en las redes sociales. Una campaña publicitaria en la que participaran juntos sería un éxito asegurado. Imagínense Khan y Demet promocionando una marca de ropa, una línea de perfumes, o incluso una organización benéfica. Su imagen combinada es un imán para el público, un reclamo irresistible para las marcas que buscan asociar su imagen con la juventud, el éxito y el atractivo. Pero la verdad es que por ahora, todo son especulaciones. No hay confirmación oficial de ningún proyecto en conjunto. Sin embargo, las señales son bastante claras. Ambos han dejado caer pistas en sus redes sociales, han interactuado entre sí de forma sutil, y sus representantes han evitado desmentir los rumores. Todo esto alimenta la esperanza de los fans de que algo grande está por venir. Las redes sociales se han convertido en el escaparate perfecto para generar expectación y para interactuar con los fans. Cada like, cada comentario, cada publicación se analiza al detalle en busca de pistas que puedan desvelar el misterio. Y mientras esperamos que se revele el misterio, podemos repasar algunos de los momentos más icónicos de Khan y Demet juntos. Podemos recordar la primera vez que se conocieron, la química que surgió durante el casting de Erkencikus, las escenas más románticas de la serie, las entrevistas en las que hablaban el uno del otro con admiración y cariño. Su conexión era evidente desde el primer momento. La forma en que se miraban, la complicidad que transmitían, la química que fluía entre ellos era algo que no se podía fingir. También podemos recordar los momentos en los que se les vio juntos fuera del set de grabación. Las fotos que se tomaron con los fans, los eventos a los que asistieron juntos, las sonrisas cómplices que se dedicaban. Todos estos momentos alimentaron las esperanzas de que su relación trascendiera la pantalla y se convirtiera en algo más. La vida fuera del set es igual de importante para los fans. Cada aparición pública, cada encuentro casual, cada gesto de cariño se interpreta como una prueba de que su relación es más profunda de lo que aparenta. Por supuesto, también es importante recordar que ambos son profesionales y que tienen derecho a mantener su vida privada alejada del ojo público. Si bien es natural que los fans sientan curiosidad por su relación, es fundamental respetar su privacidad y no presionarlos para que revelen información que no quieren compartir. El acoso mediático y la presión constante de los fans pueden ser abrumadores. Es importante recordar que detrás de las estrellas hay personas con sentimientos y emociones que merecen ser respetados. Lo que sí podemos hacer es seguir apoyando sus carreras individuales y esperar pacientemente a que decidan anunciar algo en conjunto. Si realmente están trabajando en algo juntos, seguramente lo harán saber cuando estén listos. Y mientras tanto podemos disfrutar de sus trabajos anteriores y seguir soñando con la posibilidad de verlos nuevamente juntos en la pantalla. Su talento individual es innegable. Khan ha demostrado su versatilidad en diferentes roles y proyectos, consolidando su carrera a nivel internacional. Demet, por su parte, sigue brillando en la televisión turca, demostrando su capacidad para interpretar personajes complejos y emotivos. En resumen, la pregunta de qué están preparando Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un misterio. Pero las pistas sugieren que algo está en marcha. Ya sea una nueva serie, una película, un documental, una campaña publicitaria, o algo completamente diferente, lo cierto es que la idea de verlos juntos nuevamente emociona a millones de fans en todo el mundo. La esperanza es lo último que se pierde y los fans de Khan y Demet se aferran a la posibilidad de volver a verlos juntos en la pantalla, reviviendo la magia y la química que los catapultó a la fama. Hemos repasado las diferentes teorías que circulan en las redes sociales, hemos recordado algunos de los momentos más icónicos de su relación, y hemos hablado de la importancia de respetar su privacidad. Ahora, solo nos queda esperar y ver qué nos depara el futuro. El tiempo dirá si las especulaciones se convierten en realidad. Mientras tanto, los fans seguirán soñando y especulando, alimentando la llama de la esperanza que los une. Y bien, mi gente linda, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya entretenido un poco explorar este misterio junto a mí. Quiero agradecerles por tomarse el tiempo de ver el vídeo hasta el final.
Su apoyo es increíble y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. De verdad, muchísimas gracias. Ahora, me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que están preparando Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Les gustaría verlos juntos en una nueva serie o película? ¿O preferirían algo diferente? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también sean fans de Can y Demet, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y muchísimas gracias por todo su apoyo. Hasta la próxima. Además de dejar sus comentarios, me encantaría saber si hay alguna teoría en particular que los tenga emocionados, o si tienen alguna información extra que pueda sumar a la investigación. Los leo a todos. Y recuerden, esto es solo una especulación divertida, al final lo importante es apoyar a Can y Demet en sus proyectos individuales y respetar sus decisiones. Gracias por ser parte de esta comunidad.